Damos gracias a Dios que estamos aquí nuevamente con ustedes. Es un gozo, una alegría estar cada vez aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Vamos a nuestro tema de esta mañana. Hemos estado viendo el tema general de la cristología, el tema que trata acerca de Cristo, y hemos analizado también esa pregunta: ¿quién es Jesucristo? Y esto se relaciona. La respuesta está en la cristología, en ese tema. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para nosotros? ¿Quién es Jesucristo en realidad? Así que hemos estado viendo este tema y hemos estado específicamente centrándonos en el tema de la divinidad de Cristo. Estamos comenzando por ahí para poder dejar en claro, como lo dice la palabra, quién es Cristo en cuanto a lo que es su persona divina, lo que Él hace, su actitud como Dios. De manera que nuestro tema en esta mañana está basado en el Evangelio según Juan, el capítulo 5. Vamos a los versículos, específicamente versículo 17 y 18. El Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El tema de la divinidad de Cristo es un tema muy difícil, porque es un tema que levanta controversias, porque hay grupos religiosos, sectas, que no reconocen la divinidad de Cristo, no reconocen que Cristo sea Dios verdadero realmente, y eso hace que haya discusiones, contiendas, divisiones en cuanto a este tema. Por eso digo que es algo difícil. Sin embargo, la Biblia nos enseña acerca de la divinidad de Cristo, nos enseña quién es realmente Cristo. Es asunto o es cosa de que nosotros podamos estudiar, nosotros podamos ver lo que la Biblia enseña acerca de la persona de Jesucristo, su divinidad, y no solamente su divinidad, sino notar que es, como vemos claramente en el texto que hemos leído, es igual al Padre. La divinidad de Cristo se hace evidente en eventos de su vida. Durante su ministerio, Él enfrentó varias situaciones, se encontró con varios casos donde, como este ejemplo, donde sanó a este hombre. Y al sanar a este hombre surgió cierta cuestión ahí, donde aparece precisamente el tema de la divinidad de Cristo. Por eso leímos esta porción, por eso leímos esta parte, donde vemos cómo aparece la divinidad de Cristo. Esto lo vamos a ver. Pero es muy importante entonces que notemos cómo se va haciendo evidente de una forma bíblica. Aquí en la Biblia lo estamos viendo, lo vamos a ver, cómo se hacía evidente la divinidad de Cristo, la persona divina de Cristo, cómo actuaba, cómo se manifestaba realmente como lo que Él es. Por eso es un hecho. La divinidad de Cristo es un hecho evidente en varios eventos de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él es verdaderamente Dios, Él es igual a Dios. Por eso nuestro tema en esta mañana es: Jesucristo es igual a Dios. Jesucristo es igual a Dios. La cuestión de la divinidad de Cristo se complica. ¿Por qué se complica? Como por ejemplo en este caso de la sanidad de este hombre, se complicaba porque fíjense que los judíos, sobre todo, no lograban entender cómo es que un hombre de carne y hueso pueda ser igual a Dios. ¿Cómo es que un hombre
que según ellos, en su concepto, violaba el séptimo día, violaba el sábado, que era sagrado para la ley judía, para los judíos. ¿Cómo puede ser que quebrantaba el sábado, hacía obras que según ellos estaban prohibidas hacer el sábado? ¿Cómo puede decir que es Dios? ¿Cómo puede decir que es el Hijo de Dios? Eso es lo que no lograban comprender y por eso se complicaba y decían, no puede ser el Hijo de Dios, no puede ser Dios, ¿cómo puede ser esto? Por eso es muy importante ver cómo lo perseguían, cómo trataban de matarlo, y cuando él hacía afirmaciones como esto de que se ponía en igualdad con el Padre, cuando decía, el Padre trabaja y yo también trabajo. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Se ponía en igualdad y esto causaba más enojo a los judíos. Porque dice aquí que ellos procuraban entonces, ¿qué procuraban hacer? Procuraban matarlo, aún procuraban más. Buscar la oportunidad para matarlo porque según la ley la ley mosaica debe morir. Según la ley debe morir porque está quebrantando el sábado, está violando el sábado. Por eso es muy importante entender los eventos de la vida de nuestro Señor Jesucristo y notar sobre todo cómo aparece la persona divina de nuestro Señor. No solamente ver el evento, no solamente concentrarnos como por ejemplo en este caso de la sanidad del hombre, que lo sanó y es algo maravilloso. Sin embargo, hay que ver el trasfondo. Hay que ver qué hay detrás de eso. ¿Quién está apareciendo ahí? La persona divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es importante, en primer lugar, vamos a ver el contexto de los textos citados. Citamos específicamente el versículo 17 y 18, pero todo el contexto, lo que leímos precisamente en el devocional, nos va a dar un panorama, nos va a dar una idea de qué ocurrió. ¿Por qué se está tratando aquí este tema? Y llega Juan al punto de decir que se hacía igual a Dios. ¿De dónde vino esto? ¿Cómo surgió esto? Bueno, veamos entonces el contexto. El contexto son los textos, en este caso, que están antes del versículo 17 y 18, todo lo que ocurrió aquí al principio del capítulo 5. Y ahí podemos ver que la cuestión o el tema de la igualdad de Cristo con Dios Padre comenzó cuando Cristo sanó a ese paralítico y le mandó cargar su lecho o su camilla. Ahí comenzó la cuestión, ahí comenzó el asunto. Pero ¿qué hay de malo en eso? Lo sanó con su poder, manifestó su poder. No hay nada de malo en sanar, no hay nada de malo en mandar cargar su lecho o su camilla. Esto se lo mandó Cristo. No hay nada de malo en eso. Pero lo que desató la ira de los judíos es lo que dice el versículo 8 y 9. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Debemos observar en la palabra de Dios cómo hay cosas que se puntualizan, que se enfatizan y hay un objetivo. Porque nos quiere mostrar como diciendo, fíjense bien que ese día era día de reposo. Fíjense bien que ese día no debería llevar carga. Fíjense, como diciendo, noten, ese día era día de reposo, era sábado, ese día cuando hizo esa sanidad. Y esto ya nos está preparando, con esto ya nos está preparando para que observemos por lo que se va a decir más adelante. Eso fue lo que desató la ira de los judíos, porque noten el énfasis del apóstol Juan cuando dice, y era día de reposo aquel día. Juan estaba resaltando esto porque él sabía, como todo judío también lo sabía, él sabía que en ese día no se debía llevar carga.
No se debía llevar carga. Hablando específicamente porque le dijo, toma tu lecho y anda, o toma tu camilla y anda. Entonces imagínense ahí, estaba llevando carga. Observen que esto lo dice, por ejemplo, el caso de Jeremías, más bien el texto de Jeremías 17, versículos 21 y 22, para entender por qué estaban enojados estos judíos, por qué estaban en contra del Señor, porque a su parecer estaba haciendo algo que no se debería hacer en ese día. Jeremías capítulo 17, versículo 21 y 22. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Noten qué claro está esto. La referencia aquí dice: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. Ahora ya entendemos por qué Juan enfatizó y dijo, y ese día era día de reposo. Porque aquí tenemos, según el mandato, de no llevar carga ni meter carga. Entonces, ¿el enojo de los judíos era justo? Basados en la palabra, basados en lo que Jeremías estaba diciendo o lo que dijo. Entonces, ¿el enojo de los judíos era justificado? Era justificado porque se estaban basando según en lo que el profeta había dicho, pero a la vez no entendían quién estaba delante de ellos. No entendían quién estaba ahí presente. No entendían realmente que era el Dios encarnado. Eso no lo comprendían. Y ellos lo tomaban como que estaba violando la ley. Y por eso lo perseguían y querían matarlo. Vean el versículo. Volvemos a Juan capítulo 5, versículo 15 y 16. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Querían matarle. ¿Qué hizo? ¿Quién te sanó? Jesús. Jesús te sanó. Es sábado. Te mandó llevar tu camilla, tu lecho. Es sábado. No debes llevar carga. Pero Él que me sanó, Él me dijo. Él me mandó. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mandar a hacer algo que según la ley estaba prohibido? Que según la ley no se permitía. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este que tiene esa autoridad, que tiene ese poder para decir, toma tu lecho y anda? Eso es lo que estamos viendo entonces, cómo se presenta aquí el panorama, cómo se presenta el asunto aquí en el contexto que estamos considerando. En respuesta, Jesús se puso al nivel del Padre. ¿Y qué es lo que Él dijo en el versículo 17? Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Observen cómo Jesús responde poniéndose al nivel del Padre, apelando al Padre, poniéndose a su nivel y dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Con eso es como decir, Dios, el Padre, está haciendo esta obra. Él hizo esta obra más bien. Él aprueba esta obra porque Él trabaja. Y Él trabaja no importándole si es sábado. Él trabaja hasta ahora. Observen cómo dice. Hasta ahora. ¿Qué quiere decir? Ese día sábado, hasta ahora. Con esto les estaba diciendo que esa obra era aprobada por el Padre. El Padre está aprobando esto.
y apeló al Padre porque ellos supuestamente reconocían al Padre. A Cristo no lo reconocían, pero ellos supuestamente reconocían al Padre. Entonces Jesús recurre al Padre y dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Con esto se estaba poniendo en igualdad, y los judíos lo entendieron muy bien, porque cuando él dijo esto, entonces aquí viene el versículo 18: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces aquí surgió toda esta cuestión que estábamos diciendo. Que primero viene el caso de la sanidad de este paralítico. Y viene en un día donde según no se debe hacer algún trabajo, no se debe llevar alguna carga. Pero vemos cómo aquí está llegando un punto donde entonces se demuestra que esto que Cristo estaba haciendo o que Cristo hizo es algo que el Padre aprueba, es algo que el Padre aprobaba, es algo en la cual no solamente Jesucristo estaba actuando solamente porque sí, sino porque, como dice aquí, se hacía igual a Dios. Aquí el comentario aquí del apóstol Juan, porque en el versículo 18 es un comentario del apóstol Juan. Ese comentario del apóstol Juan, noten cómo lo dice al final del versículo 18: haciéndose igual a Dios. Ahora, no dice igual al Padre, obsérvenlo primero, dice igual a Dios. Dios, ¿quién es Dios? Se estaba haciendo igual a Dios. Ellos no entendían la divinidad de Cristo, no entendían que Dios realmente, que Jesucristo realmente era Dios, y por eso Él podía hablar en ese sentido. Se podía poner al nivel del Padre y decir: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ellos no entendían que el Hijo podía actuar así como el Padre actúa cuando quiere, en cualquier momento que quiere, cualquier día, cualquier hora. El Padre puede actuar, así también el Hijo. Mi Padre trabaja, ¿cuándo? ¿Qué día? ¿Qué hora? En cualquier momento. Así también el Hijo. Y esto lo vemos en el caso de la sanidad de ese hombre. Por eso Él dijo que es Señor del sábado. Vimos esa parte en una ocasión en Marcos capítulo 2, versículo 28, donde Él dijo que era Señor del sábado. Marcos 2, 28 específicamente. Es Señor del sábado. Eso significa que podía hacer lo que quisiera en ese día, porque es el Señor del sábado. Mandó a hacer algo en ese día, porque es Señor del sábado. Mandó al paralítico a cargar su lecho. Permitió hacer algo ese día cuando sus discípulos tenían hambre y un día de reposo estaban haciendo un trabajo allá de arrancar espigas para comer. Lo permitió. Es Señor del sábado. Y no solamente es el Señor, es el señorío de Jesucristo, porque Él realmente es Señor y Dios. No solamente Señor, sino también Dios. Ellos no entendían que Él estaba trabajando por aprobación del Padre, en igualdad y en unidad con el Padre. En otras palabras, estaba demostrando su igualdad divina con el Padre. Y eso es lo que comenta entonces Juan cuando dice: haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Lo que Juan entonces nos quiere decir, en otras palabras, es que Jesucristo hacía las cosas porque era Dios. No solamente se hacía, no solamente pretendía,
ser Dios con lo que hacía, sino era Dios. Y esa es la cuestión principal. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Y la cuestión es, ¿se hacía Dios porque era Dios hecho carne o estaba pretendiendo una igualdad que no le correspondía y por lo tanto merecía la muerte según la ley judía? El apóstol aquí enfatiza, porque él es el que está haciendo este comentario, y no solamente enfatiza, remarca la divinidad de Cristo en esta última frase cuando dice, haciéndose igual a Dios. Es el apóstol el que comenta, el que afirma que Jesucristo es igual a Dios. Ahora, esta palabra igual es la palabra clave que vamos a ver. Este es nuestro siguiente punto. La palabra igual es una clave para comprender la divinidad de Cristo, puesto que el texto aquí nos dice claramente, haciéndose igual a Dios. La palabra aquí clave, como ya lo dije, es la palabra igual. Esta palabra griega traducida igual viene de la palabra isos, en el griego, isos. Y esa palabra a mí me hizo recordar aquel triángulo llamado isósceles. Ese triángulo llamado isósceles tiene dos lados exactamente iguales. Obsérvenlo. Esa es la clave aquí para poder entender por qué Juan dice igual a Dios. Igual. Esta palabra la encontramos aquí en la Biblia, haciendo referencia a otras cosas que nos da precisamente esa idea de exactamente igual. Exactamente igual. Veamos algunos ejemplos del uso de esa palabra y cuando lo apliquemos a Cristo, nos vamos a dar cuenta entonces por qué. Porque Juan dijo haciéndose igual a Dios, quiere decir exactamente igual a Dios. No es un Dios inferior, porque el punto es de que hay grupos religiosos, hay sectas que dicen, sí, es un Dios con minúscula, es un Dios menor, pero igual. Vamos a ver realmente qué significa eso. Pero mientras, veamos los ejemplos del uso de esta palabra, isos, igual. En Mateo 20, versículo 12, tenemos un caso ahí. Mateo, capítulo 20, versículo 12. Mateo 20, versículo 12, dice así, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Aquí está la palabra, dice, los has hecho iguales. Y ahí se refiere a la cantidad exactamente igual que recibieron estos trabajadores. Unos comenzaron a trabajar desde temprano y, como dice, soportaron todo el calor del día. Y vinieron, y como en este caso se les pagó a los últimos, comenzó pagando a los últimos, ellos pensaron, como fueron los primeros, nos va a tocar más. Y a esto les están dando un denario. Si esto le están dando esta cantidad, a nosotros nos debe tocar más. Pero se encuentran con que los ha hecho iguales. ¿En qué sentido los hizo iguales? En lo que les dio, en el pago. Y cuando dice aquí iguales, ¿qué quiere decir? Es la idea de esa palabra isos, exactamente igual. No le dio más, no le dio menos. Exactamente igual. Ahí está
un ejemplo de esta palabra para que nosotros podamos ir entendiendo cómo es que Juan utilizó esa palabra para aplicársela a Cristo y decir que se hacía igual a Dios. Y con estos ejemplos estamos viendo exactamente igual, la cantidad exacta, ni más ni menos. El otro ejemplo está en Lucas capítulo 6, versículo 34. El Evangelio según Lucas capítulo 6, versículo 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. La palabra otro tanto aquí es la palabra isos, es decir, viene de esa palabra, que significa una cantidad igual, una cantidad exactamente igual. La palabra aquí prestar tiene la idea de ayudar, no como nosotros hoy día lo entendemos. Porque aquí, para nosotros, por ejemplo, nosotros prestamos y esperamos la devolución. Pues es un préstamo y esperas la devolución. Pero aquí la idea de prestar es la idea de dar. Pero aquí es diferente. Porque dice, si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Eso da a entender que tú vas a ayudar. Porque se entiende que si lo prestas, pues esperas recibir la devolución. Pero en este caso es ayudar. Prestar es ayudar. Ahora, no hay mérito, no hay gracia si solamente prestas o ayudas a las personas que te pueden ayudar con lo mismo, exactamente con lo mismo. Los pecadores, dice, prestan, ayudan, esperando recibir la misma cantidad, el mismo tipo de ayuda. Y Cristo dice en el versículo 35, amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Por eso estamos diciendo que aquí la palabra prestar no es la idea de que prestes y estás esperando la devolución, como nosotros lo entendemos. Aquí es ayudar. Pero el punto ahora es este, donde dice, para recibir otro tanto. Quiere decir que no debes esperar que te ayuden exactamente como tú de igual manera ayudaste. De hecho dice, no esperes nada. De hecho dice que no esperes nada. Entonces aquí la palabra otro tanto quiere decir no esperes la ayuda exactamente igual. No estés esperanzado. Esa es la palabra aquí que se tradujo como recibir otro tanto. Ahora, veamos otro ejemplo. Marcos capítulo 14, versículos 56 al 59. Estamos viendo el uso de esta palabra para tener una idea de cómo Juan se lo aplicó a Cristo. Marcos capítulo 14, versículos 56 al 59. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré ese templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. La palabra concordar, esa es la palabra isos. La palabra concordar, isos,
Aquí está traducida de esa manera, pero lo podemos entender. Ahora, ¿qué es lo que podemos entender? Por ejemplo, el versículo 56 dice, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. ¿Qué quiere decir? No eran exactamente iguales. No eran exactamente iguales. Uno decía una cosa, otro decía otra cosa, no concordaban. La palabra aquí es, no eran exactamente iguales. No había igualdad en sus testimonios, se contradecían. Y vemos cómo dice que se levantaron otros y dijeron lo que hemos leído en el versículo 58, pero en el 59 se vuelve a recalcar y dice, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Que aunque se levantaban y decían otra cosa, volvía aquí a recalcar, aquí el escritor, y decía, ni aún así concordaban. Quiere decir que no eran exactamente iguales los testimonios. Había contradicción, no había armonía, no había igualdad, no estaban diciendo la verdad en unanimidad. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir esta palabra? Que sus testimonios no eran exactamente iguales. Ahí tenemos entonces esa palabra. Un ejemplo más. Hechos 11, 17. Un ejemplo más. Aquí en Hechos 11, 17, el apóstol Pedro, hablando de lo que ocurrió en casa de Cornelio, 11, 17 dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dice, el mismo don, exactamente igual, el mismo don. Ahí está otra vez esa palabra griega, isos, que aquí en sus variantes hemos leído varios textos, y aquí pues ya también lo podemos entender. Cuando dice el mismo don, quiere decir exactamente igual. No le dio un don mayor a los judíos y a los gentiles le dio un don menor. No, exactamente el mismo don, quiere decir igualmente, exactamente igual. Ahora, cuando esta palabra entonces es aplicada aquí a Cristo, ¿qué entendemos ahora con estos ejemplos? ¿Qué es lo que podemos comprender con estos ejemplos? Podemos comprender que cuando Juan entonces dice que Jesucristo se hacía igual a Dios, quiere decir que se hacía exactamente igual a Dios. Se hacía igualmente, de una forma exacta, a Dios Padre. Por eso ahí tenemos esa frase, haciéndose igual a Dios, exactamente igual a Dios. Pero ahora, ¿por qué entonces muchos no creen que Jesucristo es verdaderamente Dios? Es verdaderamente Dios en igualdad con el Padre. ¿Por qué muchos no lo creen? Porque hay algunos textos donde se habla de que el Padre es mayor, y eso lo toman entonces como para ver, entonces no es igual, nos estamos contradiciendo. Vean estos textos, por eso digo, hay que analizar, se vuelve algo como controversia, porque ¿por qué dice este? ¿Por qué aquí dice lo otro? Por eso vean estos textos, por ejemplo, Juan 10, 29. En Juan 10, 29 vean lo que dice. Es interesante esto, hermanos, si están prestando atención, debemos entender, llegar a comprender quién es realmente Jesucristo. Juan 10, el versículo 29, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Entonces, ¿es igual Jesucristo al Padre o el Padre es mayor? Si el Padre es mayor, entonces se supone que Él es menor. Obsérvelo. Entonces se encuentran con este texto, o nos encontramos con este texto, entonces el Padre es mayor, que lo está diciendo aquí. Después otro texto,
el 14, aquí mismo, el capítulo 14, Juan, versículo 28. Al final, vamos directo al final. Dice, porque el Padre mayor es que yo. Y ahí ya lo dice directamente. Mi Padre mayor es que yo. Entonces con estos textos llegan a la conclusión de que Jesucristo entonces no es igual. ¿Por qué se hacía igual entonces? ¿Estaba usurpando un lugar? ¿Estaba usurpando algo que no le correspondía? ¿Por qué se hacía igual? ¿Cómo es que se pone al nivel de igualdad con el Padre? Si aquí dice que el Padre es mayor. Y aquí lo dice, porque el Padre mayor es que yo. Está poniendo al Padre como mayor que Él. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que no solamente se dice que el Padre es mayor, que Cristo es menor. Incluso se atreven a decir que sí, es un Dios, pero es un Dios inferior. Entonces hay un Dios inferior y hay un Dios mayor. Sobre todo la secta de los llamados testigos de Jehová, que en su traducción del Nuevo Mundo, en el versículo 1 de Juan capítulo 1, versículo 1, tienen puesto ahí un Dios. Y la palabra era un Dios, un Dios. Tiene el artículo ahí, un Dios. O sea, haciendo la diferencia, ¿sí? Hay un Dios y hay otro Dios. Entonces, ¿quién es mejor? Supuestamente nos acusan de tener 3 dioses. Ellos tienen 2. ¿Quién sería mejor entonces? Pero la cuestión es esta, hermanos, que debemos entender que hay textos donde también se habla de cómo Cristo se pone en igualdad con el Padre. Hay textos, y ese tema lo vamos a estar tratando. Esta es parte de esto, del tema, pero vamos a estar tratando este tema y vamos a ver claramente cómo Jesucristo es igual a Dios, y vamos a ver el sentido ese de igualdad. Pero por mientras, estos textos, escuchémoslo bien, no están hablando en cuanto a la divinidad. Están hablando en cuanto al oficio. Y en cuanto al oficio, ustedes observen esto. Al leer los evangelios, encontramos en el oficio, en el plan de salvación, que el Padre siempre aparece enviando al Hijo. ¿Y cuántas veces Él lo mencionó? Mi Padre que me envió, mi Padre que me envió, Él me envió, Él me envió. El Padre siempre aparece como mayor enviando al Hijo. El Hijo aparece como menor en el sentido de que se sujeta. Como dice, yo hago lo que al Padre le agrada. Yo estoy sujeto, yo lo que mi Padre. Y así, en ese sentido, es mayor el Padre. Pero en cuanto a la divinidad, es igual. En cuanto a su naturaleza, en cuanto a su esencia y naturaleza divina, es igual al Padre. Y esto lo podemos entender. Lo podemos entender con un ejemplo. Un padre es mayor que un hijo. Es padre, es mayor que el hijo. Pero en cuanto a su naturaleza divina, en cuanto a su naturaleza humana, es igual. Es igual de humano. Tiene la misma naturaleza humana. Y esto también lo podemos entender. El presidente de México, en cuanto a su oficio, es mayor que todos nosotros. Pero en cuanto a su naturaleza humana, es igual a nosotros. Es un ser humano. Tiene la misma naturaleza. Tiene la misma naturaleza humana que nosotros. Por eso es importante que entendamos estos textos. Pero ahora, notemos que lo que ya mencioné, que así como Él en ocasiones dijo que el Padre es mayor que Él, también hay ocasiones donde Él dice que Él es igual al Padre, es igual al Padre. Anteriormente vimos algunos textos. Por esa razón, el apóstol aquí ahora comenta que Cristo se hacía igual a Dios. Es el apóstol el que está comentando esto, porque sin duda había escuchado de Cristo, había escuchado de Él, cómo Él se ponía en igualdad con el Padre y cómo Él hablaba,
cómo Él actuaba. Entonces, Jesucristo, este es nuestro tercer punto. Jesucristo es igual a Dios. Ahora vamos a ver en qué consiste esa igualdad. ¿En qué consiste esa igualdad? Porque ya estamos diciendo, es igual, es exactamente igual. Aunque hay textos como que aparentemente dicen lo contrario, el Padre es mayor. Pero ahora vamos a nuestro punto, a nuestro tercer punto. Y con este punto vamos a ver que Jesucristo es igual a Dios en primer lugar. En primer lugar, Jesucristo es igual a Dios en esencia y naturaleza divina. En esencia y naturaleza divina, Jesucristo es igual a Dios. Aquí tenemos el texto, Juan 5:18, haciéndose igual a Dios. Y por eso les decía, observen cómo dice, igual a Dios. Cuando se refiere a Dios, está hablando de la esencia y de la naturaleza. No está hablando precisamente del Padre, sino de Dios, haciéndose igual a Dios. Y cuando se refiere la palabra a Dios, está refiriéndose a la esencia y naturaleza divina. Por eso, cuando el apóstol Juan escribió en el capítulo 1, versículo 1 aquí de su evangelio, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando Juan escribió eso, él no estaba pensando en un Dios mayor y en un Dios menor, porque aquí lo confirma diciendo que se hacía igual a Dios. Por esa razón estamos viendo cómo ahí otra vez hace referencia ¿a qué? A la esencia divina. Dios, porque Dios uno en su esencia, en la persona del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en cuanto a esencia y naturaleza divina, encontramos aquí que Cristo es igual a Dios. Él estaba pensando en la igualdad divina del Hijo con el Padre, porque a ambos los llama Dios. Observen eso en el versículo 1. A ambos los llama Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo y a ambos los llama Dios. Cuando el apóstol Juan dice que el verbo era Dios, refiriéndose a Cristo, no está hablando de un Dios inferior en esencia y naturaleza, como poniendo, sí es un Dios, pero es un Dios inferior. No, está hablando de la esencia y naturaleza divina del verbo en igualdad con el Padre. Esto se confirma con lo que Juan está diciendo aquí en el versículo 18, haciéndose igual a Dios. Y ya vimos esa palabra, exactamente igual a Dios en esencia y naturaleza divina. Está manifestando precisamente eso. No se hacía igual a Dios haciendo algunas obras, sino que a causa de su esencia y naturaleza divina, hacía esas obras sorprendentes. Porque algunos, para tratar de desvirtuar aquí el texto, dicen, se hacía igual a Dios porque hacía obras igual. No, es debido a su esencia y naturaleza divina que hacía esas obras sorprendentes, que hacía esas obras maravillosas. Los judíos entendieron que Jesucristo se hacía Dios. Juan capítulo 10, el versículo 33. Este es otro de los textos. Este es otro de los textos que demuestran el tema que estamos aquí tratando. Pero vamos al versículo 33. Juan 10, el versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Te haces Dios. Tú siendo hombre te haces Dios. Bueno, decíamos que los judíos entendieron que Jesucristo se hacía Dios, porque aquí se lo estaban diciendo. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Lo entendieron. Pero no entendieron que se hacía Dios porque era igual a Dios en esencia y naturaleza.
Simplemente lo veían, "No, te haces Dios". Pero no lograban entender que se hacía Dios porque era igual a Dios en esencia y naturaleza. No entendieron que era Dios de la misma esencia y naturaleza divina que el Padre, y lo vieron simplemente como un hombre. Fíjense, lo vieron simplemente como un hombre. Dice, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Por una parte sí entendieron, estás haciendo como Dios, pero a la vez decían, eres un hombre, porque no entendían la esencia y la naturaleza divina del Verbo. Por eso vemos aquí cómo esto nos está haciendo ver que cuando dice se hacía igual a Dios, es porque es igual a Dios en esencia y naturaleza divina. Como no entendieron su esencia y naturaleza divina, ellos pensaban que estaba blasfemando. Por eso en el versículo 33 dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. Por blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? En este caso la blasfemia supuestamente de lo que ellos pensaban es que Cristo estaba ocupando un lugar que no le correspondía. Estaba ocupando un lugar que según a ellos solamente le correspondía a Dios el Padre. Pero Cristo se estaba haciendo igual al Padre, igual a Dios, porque lo es en esencia y naturaleza. Lo que para ellos, para los judíos, era blasfemia, para nosotros es lo que el Verbo es. Dios no se estaba haciendo Dios simplemente, sino porque es realmente Dios. No entendieron que Jesucristo era y es igual en esencia y naturaleza. Entonces aquí está la primera cosa, el primer punto que debemos entender. Jesucristo es igual a Dios, ¿en qué? En esencia y naturaleza. Segundo lugar, Jesucristo es igual en poder y autoridad. Jesucristo es igual en poder y autoridad. En este caso, el mismo Señor Jesucristo proclama ese poder y esa autoridad en igualdad con el Padre cuando dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Esa es la igualdad en poder y autoridad. En otras palabras, les estaba diciendo, tal como mi Padre trabaja, yo igualmente trabajo. Mi Padre tiene poder para hacer el trabajo el día que quiera y cuando quiera. Yo también, y de igual manera, tengo el poder y la autoridad para hacer el trabajo en el día que quiera y hacer lo que quiera. Hermanos, ahí está esta igualdad de poder y autoridad divina. Y esto que estamos aquí mencionando, que hace lo que quiera igualmente que el Padre, es precisamente el caso de la sanidad del paralítico. Por ejemplo, ¿cuántos enfermos había ahí? ¿Y por qué sanó solamente a uno? Había una multitud, dice, de enfermos. ¿Por qué sanó solamente a uno? Porque así lo quiso. Tiene el poder y la autoridad para sanar a quien quiere. ¿Y en qué día lo sanó? Sábado. Tiene el poder y la autoridad de hacer lo que Él quiera cualquier día. No está limitado. El poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo no tiene el límite en el sentido de que no pueda hacer ciertas cosas en tal momento, en tal día. Así como el Padre tiene el poder y la autoridad sobre las enfermedades, Cristo también tiene igual poder y autoridad sobre las enfermedades. Así como el Padre tiene el poder y la autoridad de trabajar los sábados, Cristo también tiene igual poder y autoridad para trabajar los sábados. Pero ahora,
No se trata de un poder simplemente. Ahora vamos un poco más allá para entender. Ahora, ¿por qué enfatizo esto? Vamos un poco más para entender este asunto del poder. Porque hay quienes dicen que Jesucristo sí tiene poder y autoridad, pero no tiene todo el poder. No es todopoderoso, porque solamente Jehová, porque solamente el Padre, Él sí es todopoderoso. Él tiene poder y autoridad, pero no tiene todo el poder. Entonces, no queda en igualdad. Sin embargo, vamos a ver que esa igualdad que estamos diciendo, que ya dijimos en primer lugar, en esencia y naturaleza, eso mismo nos indica que Él es todopoderoso. Porque siendo de la misma esencia y naturaleza del Padre, tiene todas las cualidades, tiene todos los poderes. Por lo tanto, Él en su esencia divina también es todopoderoso. Pero ahí surgen de repente, como decía, estos textos. Sin embargo, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo nos enseña esto. Versículo 19. Seguimos aquí, Juan capítulo 5. Ahora pasamos al versículo 19 porque ahí el tema continúa. Porque después de decir esto, vean ahora lo que sigue. El versículo 19, Juan 5, 19. Ahora vean a Jesucristo aquí enseñando esto. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí está, vean cómo se desarrolla más el tema. Ahí se es igual a Dios, tiene esencia, poder, pero ese poder está limitado, como que no puede hacer nada más, como que Dios sí puede hacer algo más, pero Cristo como que no, porque no es todopoderoso. Aquí estamos viendo ahora, pero noten entonces cómo el texto lo dice. La primera parte del texto habla de la unidad. Ese es otro punto de la igualdad. La unidad en lo que ellos hacen. No está hablando de inferioridad, sino de igualdad, porque dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Qué quiere decir? Que hay una armonía, hay una igualdad. No están en contradicción, no están peleándose en cuanto... No, sino está hablando de ese acuerdo, de esa unidad en hacer las cosas. Por eso antes dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Porque está diciendo aquí que todo lo que hace el Hijo está en acuerdo con el Padre. El Padre hace también lo que está de acuerdo con el Hijo. No está hablando de que no puede hacer nada, como que indicando su falta de autoridad o poder. Ahora vean lo que sigue. Dice: sino lo que va a hacer al Padre. Ahora dice: porque todo lo que el Padre hace, ahí está esta palabra, todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. La pregunta es: ¿qué hace el Padre que no puede hacer el Hijo? ¿Qué hace el Padre que no puede hacer el Hijo? ¿Qué dice el texto? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahí está otra vez esa palabra, igualmente. Ahora, pero en este caso tenemos que ser claros, no es la palabra isos, es otra palabra. Aquí se utilizan varias palabras griegas para hablar de la igualdad, pero son sinónimos. Esto lo podemos entender. Ahora, con esto estamos viendo una forma en que se enseña, o el mismo Señor está afirmando que Él de igual manera tiene todo el poder. Nótenlo otra vez, porque todo lo que el Padre hace, también, vean esta palabra, también, quiere decir el Padre siendo obra, el Hijo. ¿Qué hace el Padre? Una obra, el Hijo también, una obra muy complicada, el Hijo también lo hace. Y lo hace, dice, igualmente, porque así como el Padre tiene todo el poder, Cristo tiene todo el poder, y por eso puede decir que lo hace igualmente. No hay menos poder en Él, no hay
menos capacidad y el Padre tiene mayor capacidad. Ahora veamos realmente ¿por qué? Porque si notamos aquí esto, vamos a entender la palabra todopoderoso. Primero, a Cristo se le aplica esa palabra. Hay un texto complicado aquí porque algunos dicen como que no se refiere a Cristo, otros como que sí. Por eso digo, el tema de la divinidad de Cristo es un tema complicado. Apocalipsis. Quiero que vean este texto de Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 8. Pero vamos a ver aquí que se refiere a Cristo. Por eso es igualdad en esencia y naturaleza divina. Y aquí en segundo lugar estamos en este punto de que es igual en poder y autoridad. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 8. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso. Aquí viene el punto de discusión, de que aquí se está hablando según de el Padre, y por lo tanto como que no puede ser Jesucristo, no es el todopoderoso. Pero observemos entonces aquí cuando dice yo soy el alfa y la omega. Observemos el versículo 11 y vean el versículo 11. Dice que decía, una voz que decía, bueno, el 11 nos está diciendo esto, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ahora, ¿quién está hablando ahí? Yo soy el alfa y la omega. Y después en el 11, yo soy el alfa y la omega. ¿Quién es? Ahí podemos entender. Y sobre todo, vean el versículo 7. El versículo 7. He aquí que viene con las nubes. ¿A quién se está refiriendo? He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. ¿De quién está hablando? Y después dice: yo soy el alfa y la omega. Obsérvenlo. Es muy importante notar esto. El alfa y el omega, ¿quién es? Y la omega es Jesucristo. Es Jesucristo. Es la igualdad. Es la igualdad otra vez. Y sobre todo en Apocalipsis 22. El capítulo 22, versículos 12 y 13, otra vez menciona esto. Apocalipsis 22, versículo 12 y 13. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es el alfa y la omega? Con esto está muy claro, porque siempre en el contexto habla de que he aquí vengo, he aquí vienen las nubes. Es una referencia realmente a Cristo como el Todopoderoso. Pero decíamos que hay cierta controversia con este texto. Pero para mayor claridad acerca de lo que vemos y de lo que estamos afirmando de que Cristo es todopoderoso, porque el texto lo está diciendo, simplemente estamos haciendo aquí referencias para corroborar ese texto, porque todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. Todo lo que el Padre hace, que quiere decir que tiene que tener todo el poder para hacer igualmente todo lo que el Padre hace. Ahora, hay un texto aquí que tiene una referencia directa a Cristo, y vamos a entender el significado de la palabra todopoderoso. Filipenses, estoy aquí en Apocalipsis, pero es Filipenses capítulo 3, el versículo 21. Filipenses capítulo 3, el versículo 21. En Filipenses 3, 21 dice así:
hablando del Señor Jesucristo. En el versículo 20 está hablando del Señor Jesucristo, pero el versículo 21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol Pablo, enseñando que el Señor Jesucristo transformará el cuerpo corruptible en un cuerpo glorioso, añade, por el poder, ahí está el poder, obsérvelo, después dice, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué significa todopoderoso? Que tiene el poder para hacer todas las cosas, todopoderoso. Y aquí está el significado, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Hay algo que el Hijo no pueda sujetarse a sí mismo? Si hay algo, entonces no tiene todo el poder. Pero si tiene el poder para sujetar todas las cosas, entonces ¿qué quiere decir? Que es todopoderoso. Que es todopoderoso. En otras palabras, este texto nos está dando la idea de que Jesucristo es todopoderoso. Leyéndolo aquí claramente, tenemos el concepto de todopoderoso. Todopoderoso es aquel que tiene todo el poder para hacer todas las cosas, para sujetar todas las cosas. Es todopoderoso. Entonces, con esto estamos comprobando que lo que Cristo dijo, porque aquí Cristo es el que estaba hablando, aquí en Juan capítulo 5, el versículo 19, es Cristo el que está hablando, es Él mismo el que está afirmando esto, de que todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, y dice igualmente, porque tiene todo el poder para hacer de igual manera todo lo que el Padre hace. Los judíos tenían el concepto de que el Padre, Él es el único todopoderoso. Pero en este caso encontramos cómo el mismo Señor está afirmando de que así como el Padre hace todo lo que Él quiere, también el Hijo lo hace, y dice y lo hace igualmente. Ahí está nuestro punto de igualdad. Ahí está nuestro tema de igualdad. Igual en poder y autoridad. Igual en realizar todas las cosas. Ahora, esto entonces nos hace ver que si Cristo fuera menor que el Padre en esencia y naturaleza divina, entonces estaría arrogando algo que no le pertenece. Estaría cometiendo el pecado de arrogancia al decir todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Eso sería un pecado de arrogancia si Él fuera menor, porque estaría ocupando un lugar que no le pertenece. Pero como ya hemos visto que Él es Dios, que Él es igual a Dios, entonces es igual a Dios en esencia, naturaleza, y aquí en poder y autoridad. Eso es lo que estamos entonces aquí viendo. Por esa razón entendemos ahora esta afirmación. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ambos son todopoderosos. Ambos tienen todo el poder para hacer todas las cosas que quieran. Cristo no es menor en poder y el Padre es mayor en poder. Ambos son iguales, porque ambos son de la misma esencia y naturaleza divina. Esa igualdad en poder, por eso vemos entonces como en el versículo 17 habla de esa igualdad en hacer el poder para hacer las obras, porque dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Ese momento que se estaba poniendo en un nivel igual es porque es de la misma esencia, de todo, con todo el poder para realizar las cosas. Todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Ahora vamos al versículo 20. El versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Le muestra todas las cosas que Él hace. ¿Qué quiere decir?
que están en armonía, que están en acuerdo. Y así como el Padre hace todas las cosas, el Hijo igual lo hace. Esto es una muestra muy clara de por qué el apóstol dijo, se hacía igual a Dios. Es el punto importante del tema, se hacía igual a Dios. Nuestro tema es Jesucristo es igual a Dios. El término amplio, una forma amplia de esa frase, Cristo es igual a Dios en esencia, en naturaleza, en autoridad, en poder. Ahora, todas estas cosas son la manifestación entonces del Padre. Son la manifestación del Padre. Es decir, el Padre se está manifestando, el Hijo también se está manifestando, porque son uno en esencia y naturaleza divina. Ahora, Cristo menciona algo donde se ve esa igualdad. Él menciona este ejemplo ahora donde se ve esa igualdad de poder y autoridad. Versículo 21. Vamos al versículo 21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Otra referencia a la igualdad. Otra vez observen cómo lo dice. Porque como el Padre levanta a los hijos, porque como el Padre levanta a los hijos y les da a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Otra vez igualdad. Otra vez dice, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto solamente entendiendo esto de que se hacía igual a Dios, podemos entender por qué Él hablaba de esta manera, poniéndose en igualdad con el Padre, porque aquí se está poniendo en igualdad con el Padre. Ahora, ¿en qué caso? ¿Cuál es el caso aquí? En levantar a los muertos, en resucitar a los muertos. Y aquí viene entonces la obra de ese poder, tanto el poder y todo el poder que tiene para dar vida espiritual a los muertos espirituales, como dará vida a los muertos físicos. Porque aquí vamos a ver que aquí se habla de los muertos espirituales y también se habla de los muertos físicos. Obsérvenlo, porque aquí entra en este tema de la resurrección de los muertos. Pero debemos observar que hay dos tipos de muertos. Obsérvenlo, dos tipos de muertos, dos tipos de resurrecciones y dos tiempos de resurrección. Dice así, por ejemplo, el versículo, estamos aquí, el versículo 21. En el versículo 25 tenemos el poder para resucitar a los muertos espirituales. Versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿A qué muertos se está refiriendo? Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cuáles son esos muertos? Los muertos espirituales. Porque en el versículo 24 ya lo dice claramente. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Es un hecho ya. Es algo que ya ocurrió. Ha pasado de muerte a vida. Estaba muerto espiritualmente. Estaba en la tumba de sus pecados, viviendo en delitos y pecados. Pero cuando oye la voz del Hijo de Dios, este muerto espiritual, ¿qué dice? Pasa de ese estado de muerte
al de vida. Esto es la resurrección espiritual. ¿Y quién tiene el poder para hacer esto? El Padre. Pero el Hijo también. Ahí está el punto de igualdad. También el Hijo tiene ese poder para levantar a estos muertos, a este tipo de muertos. Ahora, esa es la muerte espiritual. Pero también hay un tiempo en que los muertos físicos también escucharán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí ya se está refiriendo a los muertos físicos. Que llegará el momento cuando los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Entonces, el punto de igualdad en el cual Cristo desarrolló el tema está en el versículo 21, donde leímos: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En el punto de igualdad, en el poder y la autoridad que Cristo tiene en igualdad con el Padre, vean entonces lo que puede hacer. Por eso decimos que la obra de la resurrección espiritual, de recibir vida espiritual, es una obra poderosa de Jesucristo. Es una obra poderosa del Padre, porque tanto el Padre trabaja como el Hijo también trabaja, y ambos tienen el poder para dar vida a una persona muerta. Entonces observen ese poder, un poder que sorprende, porque ¿cómo es que tienen el poder de dar vida a una persona muerta? En el plano físico, por ejemplo, el caso de Lázaro cuando murió, los judíos y algunos veían como que era imposible, porque dicen ya es de 4 días y ya está podrido el cuerpo. Entonces, ¿cómo es que lo va a resucitar? Ya conocemos esa historia. Ya conocemos cómo el poder del Señor Jesucristo, con su poder, resucitó a Lázaro. Ahora, en el plano espiritual, ¿cómo es que hombres que están hundidos en el pecado, como hombres que por más malos que fueran, hombres dedicados a los peores vicios, los peores pecados, pueden ser resucitados espiritualmente por el poder de Jesucristo? Eso es aquí lo que el Señor estaba desarrollando con base a la igualdad, a lo que ya señaló en cuanto a la igualdad con el Padre en el versículo 21, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y esto ya se refiere al poder y la autoridad soberana de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ellos son soberanos. Quiere decir que tienen un poder, una autoridad de soberanía tal que pueden hacer lo que quieran y nadie le puede reclamar justamente. En este caso, por ejemplo, lo mencioné no hace rato. ¿Cuántos enfermos había en el estanque? Una multitud, y sin embargo sanó solamente a uno. ¿Por qué? ¿Por qué le vamos a reclamar? ¿Por qué no sanaste a los otros? A los que quiere, sana. A los que quiere, da vida. ¿Le vamos a reclamar? ¿Quiénes somos para reclamarle y decir, ¿por qué no sanas a este? ¿Por qué no sanas al otro? Quiso sanar solamente a uno. ¿O acaso no tenía el poder para sanar a los otros? ¿No le alcanzaba el poder? El poder lo tiene, la autoridad lo tiene. Pero a los que quieren, tratan según su poder soberano, según su voluntad soberana, hacen lo que quieran. Porque son los reyes. El Rey Jesucristo, el Rey Jehová, si lo queremos decir así, tienen el poder y la autoridad para hacer lo que quieran. Entonces, aquí tenemos, hermanos, el tema.
Jesucristo es igual a Dios. Y ya hemos visto que es igual, 2 puntos solamente en este caso, en esencia y naturaleza divina, en poder y autoridad para hacer todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Y esta palabra aquí en el versículo 21 dice, porque como el Padre, ¿cómo? Esto quiere decir de igual manera, del mismo modo. Son palabras sinónimas. Aquí, palabras griegas sinónimas que se traducen de esta manera, que están resaltando la igualdad de Jesucristo con Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Padre. Ahora, ante todo esto, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Porque ya hemos visto, Jesucristo es igual al Padre en esencia, en naturaleza, en poder, en autoridad. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra reacción? El Señor Jesucristo lo dijo, versículo 23. Vamos al versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Nuestro punto aquí ya final es Jesucristo debe ser honrado igual que al Padre. Jesucristo debe ser honrado igual al Padre. Noten otra vez el punto de igualdad. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Por qué Jesucristo debe ser honrado como al Padre? ¿Por qué? Ahí está todo nuestro tema. Porque es igual al Padre en esencia, en naturaleza, en poder, en autoridad. Porque trabaja igual que el Padre, porque hace todas las cosas igual que el Padre, porque tiene todo el juicio igual al Padre. Versículo 22. Entonces, hay una igualdad en esencia, en naturaleza, en poder, en obras. Ahora, ¿a qué se concluye? De que debe ser honrado igual al Padre, puesto que es igual. Entonces la honra lo debe recibir de igual manera. No es que más honra al Padre y menos honra al Hijo. No es que el Padre merece mayor honra y el Hijo, como es menor, pues menor honra. No, este texto nos está diciendo claramente, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es igualdad. Esta palabra cuando dice cómo, significa de la misma manera. De la misma manera, ¿cómo honras al Padre? Como pienses que honras al Padre, de igual manera debes honrar al Hijo, porque es igual al Padre. Ni más honra al Padre, ni menos honra al Hijo. Todos honren al Hijo como honran al Padre. Esto a los judíos les estaba cayendo como un cubetazo de agua helada, porque ellos pensaban que estaban honrando a Dios Padre al oponerse a Jesucristo. En su concepto ellos pensaban que estaban honrando al Padre porque estamos salvaguardando el sábado. Estamos aquí tratando de destruir a este opositor del sábado, a este que viola el sábado. Ellos pensaban que estaban honrando al Padre al oponerse a Cristo. Pero Cristo dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Ellos ni siquiera
se imaginaban que estaban deshonrando al Padre. Ellos ni siquiera se imaginaban que estaban deshonrando al Padre. Ellos supuestamente estaban en su labor. No se imaginaban que estaban deshonrando al Padre al oponerse al Hijo. Porque noten aquí esta palabra que les decía, al Padre que le envió. Al que le envió, ahí está esa palabra, le envió. Entonces, ¿qué fue enviado por el Padre? Se le están oponiendo a Cristo, se le están oponiendo al Padre. Pero ellos pensaban que estaban honrando la ley de Dios, por eso decían, debe morir, la ley dice, debe morir. Entonces ellos pensaban, estamos honrando al Padre, estamos honrando la ley de Dios, cuando en realidad estaban deshonrando al Padre. Estaban deshonrando al Padre al oponerse a Jesucristo. Los judíos creían que solo el Padre debe recibir la honra. Como muchas sectas, muchos grupos hoy piensan que solo Jehová, solo el Padre debe ser honrado. La igualdad de honor que debe recibir tanto Cristo como el Padre se confirma en la otra parte del versículo donde dice, el versículo 23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahí se confirma la igualdad. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahí está el Hijo delante de ustedes. ¿Qué están haciendo con el Hijo? ¿Qué están haciendo con el Hijo de Dios? Ahí está presente. ¿Lo están honrando o lo están deshonrando? Según lo que hagan, es lo que van a hacer con el Padre. ¿Por qué? Porque es igual al Padre. Porque es igual al Padre. Por eso estamos diciendo que estas personas pensaban que ellos estaban honrando, glorificando a su Padre. Ellos pensaban eso, pero en realidad lo estaban deshonrando. Estaban despreciando a Cristo. Qué duro golpe es descubrir que uno estaba engañado, como los judíos que pensaban que estaban honrando a Dios cuando en realidad lo estaban deshonrando. Que estas palabras, ¿cómo? Para que honren al Hijo como honran al Padre. ¿Y cómo lo estaban deshonrando? Decíamos que no estaban reconociendo que el Padre lo envió. No estaban reconociendo que el Padre lo envió. Estaban deshonrando de esa manera al Padre. No estaban recibiendo al Mesías enviado por Él. Por eso Cristo recalca aquí, no honra al Padre que le envió. No lo estaban recibiendo y por lo tanto estaban deshonrando al Padre. Estaban deshonrando al Padre al rechazar y procurar matar al que el Padre envió. Entonces rechazar a Cristo es rechazar al Padre. Pero rechazarlo ¿en qué sentido? Rechazarlo como Dios, como igual a Dios. No reconocer la divinidad de Jesucristo como el verdadero Dios es rechazar también al Padre. Rechazar a Cristo es rechazar al Padre. Honrar a Cristo es honrar al Padre. Por eso, ¿qué debemos hacer nosotros ante esto, hermanos? Ya hemos escuchado el tema, ya hemos escuchado Cristo, lo que es. Ahora, ¿qué nos queda entonces? Honremos al Hijo. Démosle honra y gloria al Hijo, reconociéndolo lo que Él es en verdad. Reconozcámoslo verdaderamente. Dice el texto, para que todos honren al Hijo. Todos honremos al Hijo. El Salmo 2:12 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Jesucristo es digno de todo honor. Jesucristo es digno de recibir la gloria y el honor por lo que Él es. El que no lo honra, lo desprecia, lo rechaza.
no lo recibe como Señor y Salvador, y por lo tanto perecerá, se perderá. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Jesucristo es digno de todo honor. Jesucristo es digno de recibir la gloria, el honor, la alabanza, porque es Dios en esencia y naturaleza divina, porque tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere y cuando quiere. Los que despreciaron y desecharon al Cordero manso y humilde y no le rindieron honor, en el día de juicio, se encontrarán con ese mismo Cordero, pero inflamado de ira, como dice el Salmo 2:12, porque pronto se inflama su ira. Apocalipsis 6, versículos 16 y 17, vean a este Cordero enojado. Se entiende que el Cordero es manso, es humilde, en ese sentido de mansedumbre, como tranquilo. Pero véanlo aquí en Apocalipsis 6, versículos 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Los que despreciaron al Hijo, los que no honraron al Hijo, recibirán, se enfrentarán con la ira del Cordero, se enfrentarán con el Cordero enojado. Por eso el llamado es honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Ante todo lo que hemos escuchado en esta mañana, lo único que nos queda es postrarnos ante Jesucristo, es darle la gloria, la honra, la alabanza, porque Él es digno de recibir todo honor, toda gloria, porque Él es el Verbo encarnado, es el Dios en esencia y naturaleza que tomó forma humana, vino a este mundo, vivió una vida perfecta, fue rechazado, despreciado, golpeado, crucificado, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y ahí está gloriosamente. Y debe recibir gloria y honor. Honremos al Hijo, reconozcámoslo y démosle gloria igual que al Padre. Porque en el tema de la Trinidad, la gloria es para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en este caso estamos hablando solamente de Cristo. Y en este caso estamos viendo de una manera tan clara cómo Él se hacía igual a Dios, porque es igual a Dios. Y por lo tanto debe recibir igual gloria y honor que Dios, el Padre. Honremos al Hijo, hermanos. Honremos al Hijo. Démosle gloria, démosle honra para que no perezcamos, para que no nos perdamos. Honremos al Hijo, recibiéndolo en primer lugar como Señor y Salvador. Honremos al Hijo, en segundo lugar, reconociéndolo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, consagrando y entregando nuestras vidas a Él. Honrémoslo de esa manera. No solamente es de labios, sino una vida entregada al Cordero, que es digno de toda gloria y de todo honor. De ese modo, entonces, le daremos gloria al Hijo como se la damos al Padre. Y de esa manera estaremos reconociendo que Jesucristo es igual a Dios el Padre. Que esta enseñanza nos lleve entonces, hermanos, como estamos aquí ya concluyendo, a darle la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es ahí donde debemos terminar.
es ahí, no solamente recibir la enseñanza de una forma teórica, sino práctica. Y este punto práctico es que al haber entendido que Jesucristo es igual a Dios en esencia y naturaleza, poder, autoridad, entonces me rindo a Él. Me rindo a Él, me someto a Él para servirlo, para glorificarlo y para vivir para su gloria y para su honra. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos haga ver la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, hermanos, después de